Álvaro no era el tipo de hombre que se detenía a mirar las estrellas. Su vida siempre había sido una carrera contra relojes invisibles, con cifras y contratos como únicos compañeros. A sus 29 años, ya tenía más ceros en su cuenta bancaria de los que podía contar sin aburrirse. Pero ese día, sentado frente al espejo mientras ajustaba el nudo de su corbata italiana, sintió algo distinto, un vacío tan profundo que ni el oro podía llenar. El matrimonio, esa palabra, que para otros sonaba a promesas eternas, para él era un contrato escrito en tinta fría. Es lo mejor para la empresa, le habían dicho, y aunque sabía que tenía sentido, unir dos imperios bajo un mismo techo, la idea de compartir su vida con una desconocida lo carcomía por dentro. Además, estaba esa vocecita molesta en su cabeza, insistente como un mosquito en plena noche. ¿Y si ella es fea? ¿Y si es insípida? ¿Y si nunca hay amor? Se levantó de golpe, como si el sillón quemara. La habitación estaba en silencio, pero podía escuchar el eco de pasos apresurados afuera. Los preparativos para la boda eran un caos controlado, un torbellino de flores blancas, cristalería fina y murmullos nerviosos. Todo perfecto, demasiado perfecto, tan perfecto que dolía. Cuando llegó al salón principal, el lugar parecía sacado de un sueño. Orquídeas colgantes, lámparas de araña que brillaban como constelaciones artificiales, y mesas cubiertas con manteles de seda. Sin embargo, Álvaro solo podía pensar en ella. Claudia, un nombre que hasta hace poco no significaba nada, pero que ahora pesaba como una losa sobre su pecho. Deberías estar contento, le dijo su padre esa mañana, con una palmada en la espalda que sonó más como un reproche. Ella viene de una familia respetable. Será buena para los negocios. Pero Álvaro no quería una mujer buena para los negocios. Quería algo más, algo que ni siquiera podía definir. La ceremonia comenzó, y ahí estaba ella, caminando hacia él con un velo que cubría todo su rostro. No era solo un pedazo de tela, era un muro, una barrera entre ellos. Álvaro frunció el ceño, irritado, porque no se lo quitaba. ¿Qué estaba escondiendo? Mientras el sacerdote hablaba, Álvaro no podía dejar de mirarla. Cada segundo que pasaba, el velo parecía hacerse más denso, más opaco. Era como si ella misma quisiera desaparecer detrás de él. Y eso lo enfurecía. No porque le importara cómo lucía, sino porque sentía que todo aquello era una mentira más. Otro truco en un juego que no había elegido jugar. Pero entonces, justo cuando las palabras del sacerdote resonaron en el aire, «¿Aceptas a esta mujer como tu legítima esposa?» Claudia levantó la cabeza. No dijo nada, pero su postura irradiaba calma. Una calma que, curiosamente, hizo que el corazón de Álvaro latiera más fuerte. ¿Quién era realmente esa mujer tras el velo? Y más importante aún, porque sentía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande que él mismo. La luna se alzaba tímida en el cielo, pero dentro del salón principal de la mansión todo era un derroche de luces cálidas y risas contenidas. Los invitados, ataviados con sus mejores galas, flotaban entre las mesas como mariposas cautelosas, murmurando sobre lo que acababan de presenciar, una boda sin rostro. Claudia seguía siendo un misterio, su velo intacto, impenetrable. Álvaro, sentado a la cabecera de la mesa principal, apretaba los cubiertos con más fuerza de la necesaria, mientras fingía escuchar las felicitaciones vacías de quienes lo rodeaban. Cuando llegó el momento del brindis, Álvaro levantó su copa con gesto mecánico, pero sus ojos no se despegaban de ella. Claudia estaba ahí, serena, casi etérea, con ese velo que parecía burlarse de él. «¿Por qué no te lo quitas?», quiso decirle frente a todos, pero las palabras murieron antes de llegar a sus labios. En lugar de eso, esperó a que los camareros terminaran de servir los platos para inclinarse hacia ella y hablar en voz baja, cargada de irritación apenas disimulada. «¿Qué significa esto?», preguntó, señalando el velo con un movimiento brusco de cabeza.
¿Acaso piensas usarlo toda la noche? Claudia ni siquiera parpadeó. Sus manos, enfundadas en delicados guantes blancos, reposaban sobre su regazo como dos palomas dormidas. Giró lentamente hacia él, y aunque su rostro permanecía oculto, Álvaro sintió que lo miraba directamente, como si pudiera ver más allá de su máscara de arrogancia. El matrimonio es un acuerdo práctico, respondió con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que bullía en Álvaro. No veo por qué mi apariencia debería importar aquí. Álvaro abrió la boca para replicar, pero algo en su tono lo detuvo. Era firme, seguro, como si cada palabra estuviera colocada con precisión quirúrgica, y aunque intentó convencerse de que aquello era absurdo, una parte de él no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Quién era esa mujer que hablaba con tanta convicción? ¿Qué escondía bajo ese velo, aparte de su rostro? Los murmullos a su alrededor crecían como olas en una tormenta. Algunos invitados especulaban en voz baja, otros lanzaban miradas furtivas hacia la novia. ¿Será fea?, decían algunos. Tal vez tiene alguna cicatriz, aventuraban otros. Pero Claudia permanecía imperturbable, como una estatua tallada en mármol blanco. Ni una sola arruga alteraba su postura, ni un solo gesto traicionaba sus pensamientos. Álvaro no podía soportarlo más. Se inclinó aún más cerca, bajando la voz hasta convertirla en un susurro tenso. No entiendo tu juego, Claudia. Si esto es algún tipo de castigo por el arreglo, créeme que no es gracioso. Ella soltó una risa suave, casi inaudible, pero que resonó en el pecho de Álvaro como el eco de una campana lejana. Luego, giró su cuerpo hacia él, lo suficiente para que el velo ondeara ligeramente con el movimiento. No hay ningún juego, Álvaro, dijo, y esta vez había un matiz diferente en su voz, algo que sonaba casi como lástima. Esto no se trata de ti, ni de mí. Es sobre cómo quiero que me vean. Álvaro frunció el ceño, confundido. Quiso preguntar más, exigir una explicación clara, pero en ese momento uno de los socios de la empresa se acercó para felicitarlos, interrumpiendo la conversación. Claudia volvió a adoptar su postura serena, dejándolo con más preguntas que respuestas. Mientras observaba su figura inmóvil, Álvaro sintió una punzada de algo desconocido, algo que no lograba identificar. Era como si el velo no solo cubriera el rostro de Claudia, sino también una verdad mucho más grande, una que tal vez él no estaba listo para enfrentar. Y ahí, en medio de la opulencia y las risas fingidas, Álvaro comprendió que aquella noche no sería como ninguna otra. El salón de la recepción parecía un océano de luces titilantes, donde cada destello de las lámparas de araña se reflejaba en las copas de cristal y en los ojos curiosos de los invitados. Álvaro observaba todo desde su asiento, pero no disfrutaba nada. Su mirada estaba clavada en Claudia, cuya figura inmóvil al otro lado de la mesa era como una isla en medio de aquel mar de opulencia. El velo seguía ahí, intacto, impenetrable, burlándose de él con cada segundo que pasaba. Los murmullos crecían a su alrededor como hierba después de la lluvia. Los invitados hablaban entre dientes, lanzaban miradas disimuladas y tejían teorías sobre la misteriosa novia. Algunos especulaban que el velo escondía una belleza deslumbrante. Otros, más cínicos, sugerían que tal vez Claudia tenía algo que ocultar. Quizás es muy fea, decía una mujer mayor mientras fingía mirar el arreglo floral frente a ella. O tal vez tiene alguna marca, algo que pueda afectar la imagen de la familia, respondía su acompañante, bajando la voz como si temiera que las paredes pudieran delatarlo. Álvaro escuchaba todo sin querer hacerlo. Cada comentario era como un grano de arena que se colaba en sus pensamientos, irritándolo más y más. ¿Por qué ella no decía nada? ¿Por qué no se defendía? Pero lo que más lo molestaba era que Claudia ni siquiera parecía afectada por las habladurías. Permanecía allí, serena, como si flotara en un mundo propio, ajena a las miradas indiscretas y a las suposiciones malintencionadas. Cuando llegó el momento del vals,
Todos los ojos se posaron en ellos. La música comenzó a sonar, un vals clásico que llenó el aire con su cadencia elegante. Álvaro se levantó de mala gana y extendió la mano hacia Claudia. Ella la aceptó sin vacilar, y cuando se pusieron de pie juntos, Álvaro sintió algo extraño. El peso de su mano era ligero, casi etéreo, pero había una firmeza en su agarre que lo desconcertó. Bailaron en silencio, rodeados por las miradas de los invitados. Álvaro intentaba mantener una distancia respetuosa, pero el velo ondeaba con cada giro, rozando su brazo como una caricia fantasmagórica. Era como si el tejido tuviera vida propia, como si quisiera recordarle constantemente que ella estaba ahí, pero al mismo tiempo le negaba cualquier acceso a lo que había debajo. ¿No te cansas de esto?, preguntó finalmente, incapaz de contenerse más. Su tono era bajo, pero cargado de frustración. ¿De dejar que hablen de ti como si no estuvieras presente? Claudia lo miró a través del velo, aunque Álvaro no podía estar seguro de si sus ojos realmente lo encontraban. Su respuesta fue tan calmada como siempre, pero esta vez había un matiz diferente, algo que sonaba casi como desafío. Las palabras de los demás no me definen, Álvaro, y tampoco deberían definirte a ti. Esas palabras resonaron en su cabeza como un eco profundo. Álvaro abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Claudia dio un paso atrás, rompiendo el contacto. El vals había terminado, y los aplausos corteses de los invitados llenaron el aire. Mientras regresaban a sus asientos, Álvaro sintió que algo dentro de él se movía, como una piedra que empieza a rodar cuesta abajo. No sabía qué era, pero estaba seguro de una cosa: ese velo no solo ocultaba el rostro de Claudia, sino también algo mucho más grande, algo que tal vez él no estaba preparado para enfrentar. Y mientras los murmullos seguían creciendo a su alrededor, Álvaro comprendió que esa noche no sería solo el comienzo de un matrimonio, sino también el inicio de algo que no podía prever. La noche avanzaba, pero el peso del velo sobre la atmósfera del salón parecía hacerse más denso con cada minuto que pasaba. Álvaro no podía quitarse de encima la sensación de que aquel trozo de tela era más que un simple adorno. Era una declaración, una barrera invisible que lo separaba de Claudia y, al mismo tiempo, lo acercaba a algo que no lograba comprender. Cuando los invitados comenzaron a dispersarse hacia las mesas laterales para disfrutar del postre, Álvaro aprovechó el momento para enfrentarla. Se acercó a ella con pasos firmes, como si estuviera cruzando un campo minado, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz emergió en un tono bajo pero cargado de frustración. «Esto es ridículo», dijo, señalando el velo con un gesto brusco. «¿Qué intentas probar? ¿Que eres mejor que todos nosotros? ¿Que no te importa lo que piensen?» Claudia giró lentamente hacia él, y aunque su rostro seguía oculto, Álvaro sintió que lo miraba directamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras, hasta el fondo de su alma. No respondió de inmediato, y ese silencio deliberado solo avivó su irritación. Pero cuando habló, su voz fue como un susurro de seda que cortaba el aire. «No se trata de ti, Álvaro, ni de mí. Esto no es sobre apariencias ni sobre lo que otros piensen de mí. Es sobre cómo quiero que me vean, por mis acciones, por mis valores, no por mi cara». Álvaro parpadeó, sorprendido por la convicción en su tono. Había algo en su manera de hablar que lo desarmaba, algo que no podía ignorar. Era como si cada palabra fuera una piedra que caía en un lago tranquilo, creando ondas que lo obligaban a cuestionarse todo lo que había dado por sentado. «¿Y qué pasa si quiero verte?», replicó, su voz más suave ahora, casi sin quererlo. «¿Qué pasa si quiero saber quién eres realmente?». Claudia inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera sopesando sus palabras. Luego, levantó una mano enguantada y tocó el borde del velo, pero no lo retiró. Fue un gesto breve, apenas perceptible, pero suficiente para que Álvaro sintiera un nudo en el estómago. «No soy un cuadro que debas admirar», respondió, su tono firme pero no hostil. «Soy una persona,
Y si de verdad quieres conocerme, tendrás que mirar más allá de esto, más allá de lo obvio. Las palabras resonaron en su mente como un eco profundo. Álvaro quiso decir algo más, tal vez argumentar o incluso disculparse, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En lugar de eso, se quedó ahí, mirándola fijamente, mientras el bullicio de la fiesta parecía desvanecerse a su alrededor. Era como si el mundo entero se hubiera reducido a ese momento, a esa conversación. Por primera vez desde que la había conocido, Álvaro sintió que el velo no era una barrera impuesta por Claudia, sino una invitación. Una invitación a cuestionar todo lo que creía saber sobre las personas, sobre las relaciones, sobre sí mismo. Y aunque todavía no entendía del todo qué significaba eso, sabía que algo dentro de él estaba cambiando. El reloj de pared marcó la medianoche con un tañido solemne, y los invitados comenzaron a retirarse poco a poco. Pero Álvaro no se movió. Seguía ahí, frente a Claudia, mientras las luces del salón se apagaban una a una, dejando solo sombras y preguntas sin respuesta. El velo seguía siendo un misterio, pero ahora también era algo más, una promesa silenciosa, un desafío que Álvaro no estaba seguro de estar listo para aceptar. Días después, en un evento social organizado por una de las empresas asociadas, el ambiente era distinto. La opulencia seguía presente, pero había algo más, un aire de expectativa que flotaba entre los invitados como una promesa no dicha. Álvaro caminaba entre los grupos con su habitual postura imponente, aunque su mente estaba lejos de allí. No podía dejar de pensar en Claudia, en sus palabras, en ese velo que parecía haberse convertido en una metáfora de todo lo que él no entendía sobre ella y sobre sí mismo. Claudia llegó al lugar poco después, y esta vez había algo diferente en su presencia. No llevaba el velo. Entró al salón con paso seguro, su figura iluminada por las lámparas de araña que colgaban del techo como estrellas cautivas. Los murmullos comenzaron de inmediato, como olas que chocaban contra las rocas. Los ojos de todos se posaron en ella, y cuando Álvaro la vio por primera vez sin el velo, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era hermosa. No había otra palabra para describirla. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y expresivos, brillaban con una calma que desafiaba la superficialidad del entorno. Pero lo que más impactó a Álvaro no fue su belleza física, sino la seguridad con la que se movía, como si supiera que no necesitaba esconderse ni demostrar nada a nadie. Cuando llegó el momento de dirigirse a los invitados, Claudia tomó la palabra sin vacilar. Su voz resonó clara y firme, capturando la atención de todos. «He decidido quitarme el velo hoy», comenzó, mirando a los presentes uno por uno, como si quisiera conectar con cada persona en la sala, porque creo que ha llegado el momento de hablar sobre lo que realmente importa. Durante años, he sido juzgada por mi apariencia, por lo que otros ven antes de conocerme. Y aunque no puedo cambiar cómo funciona el mundo, puedo elegir cómo quiero ser vista. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron brevemente con los de Álvaro. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que él sintiera un escalofrío recorrer su espalda. El velo no era para ocultar algo, continuó, su tono cargado de convicción, sino para recordarles a todos, y tal vez también a mí misma, que hay más en las personas que lo que se ve a primera vista, que nuestras acciones, nuestros valores, nuestra esencia, son lo que verdaderamente define quiénes somos. Un silencio reverente llenó el salón. Nadie dijo una palabra, pero las miradas hablaban por sí solas. Algunos invitados asintieron lentamente, otros bajaron la cabeza, como si las palabras de Claudia hubieran tocado una fibra profunda dentro de ellos. Álvaro, parado al fondo del salón, sentía que el suelo bajo sus pies se movía ligeramente. Era como si las palabras de Claudia no solo fueran dirigidas a los demás, sino también a él. Cada frase era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades, sus prejuicios, su tendencia a juzgar sin entender. Cuando Claudia terminó de hablar,
un aplauso tímido comenzó a surgir, ganando fuerza hasta convertirse en un rugido colectivo. Pero Álvaro no aplaudió. Estaba demasiado ocupado observándola, tratando de descifrar lo que sentía. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué pensar, y eso lo desconcertaba más que cualquier otra cosa. Mientras los invitados se acercaban a felicitarla, Álvaro permaneció en su lugar, como si temiera romper el hechizo del momento. Sabía que algo había cambiado, tanto en Claudia como en él, pero también sabía que aún quedaba mucho por descubrir. El eco de las palabras de Claudia seguía resonando en su mente, como una pregunta que no tenía respuesta, pero que lo obligaba a buscarla. Los días siguientes al evento social fueron como un remolino de pensamientos y emociones para Álvaro. Las palabras de Claudia seguían resonando en su mente, no como un eco distante, sino como una melodía que se repetía una y otra vez, obligándolo a enfrentar verdades incómodas. Había algo en la forma en que ella hablaba, en cómo sostenía su mirada sin titubear, que lo desarmaba por completo. Era como si cada frase que decía estuviera diseñada para desnudar sus propias inseguridades, para hacerlo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre sí mismo. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Álvaro levantó la vista hacia la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes grises, pero entre ellas se filtraban rayos de sol que iluminaban pequeñas partes del jardín. Aquella imagen le recordó a Claudia, alguien que había decidido dejar entrar la luz en su vida, aunque eso significara exponerse a ser vista de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un impulso genuino de acercarse a ella, no como un deber o una obligación, sino como una necesidad. Esa noche, durante una cena privada en la mansión, Álvaro encontró el momento perfecto para hablar con ella. Estaban solos en el comedor, rodeados por el tenue resplandor de las velas. Claudia parecía relajada, pero había una profundidad en su mirada que Álvaro no había notado antes. «Claudia», dijo, rompiendo el silencio con voz más suave de lo habitual, «quiero disculparme, contigo y conmigo mismo. No entendí nada al principio. Solo veía lo que quería ver, lo que esperaba ver. Pero ahora me doy cuenta de que hay mucho más en ti de lo que imaginé». Claudia lo miró fijamente, como si estuviera midiendo la sinceridad de sus palabras. Luego, esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. «No tienes que disculparte, Álvaro», respondió, su tono calmado pero cargado de significado. «Todos cometemos errores cuando nos dejamos llevar por las primeras impresiones. Lo importante es aprender a mirar más allá». Álvaro asintió lentamente, sintiendo como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Ya no veía a Claudia solo como una mujer hermosa o como la desconocida detrás del velo. Ahora veía su inteligencia, su fortaleza, su capacidad para enfrentar el juicio de los demás sin perder su esencia. Y, sin darse cuenta, empezó a admirarla. Con el paso de los días, esa admiración se transformó en algo más profundo. Álvaro descubrió que disfrutaba de sus conversaciones, de la manera en que ella lo desafiaba a pensar diferente, a cuestionar sus propias creencias. Empezaron a pasar más tiempo juntos, no como dos extraños unidos por un contrato, sino como dos personas que compartían ideas, sueños y, poco a poco, vulnerabilidades. Un atardecer, mientras caminaban por los jardines de la mansión, Álvaro se detuvo frente a ella. El viento jugaba con su cabello, y sus ojos brillaban con una mezcla de calma y determinación. «Nunca pensé que diría esto», admitió, su voz apenas un susurro, «pero creo que estoy empezando a enamorarme de ti. No de tu apariencia, ni de lo que representas, sino de quién eres realmente». Claudia lo observó en silencio por un momento, como si estuviera procesando sus palabras. Luego, extendió su mano hacia él, tocando suavemente su brazo. «El amor no es solo sentir, Álvaro, es también comprender, aceptar y crecer juntos. Creo que ambos hemos aprendido mucho desde aquel día en la boda». Álvaro asintió,
sintiendo que algo dentro de él se aligeraba, como si finalmente hubiera encontrado una pieza perdida de un rompecabezas. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero también sabía que ya no estaba solo en ese viaje. El viento sopló más fuerte, llevándose consigo las hojas secas del jardín, mientras ellos permanecían ahí, de pie, mirándose como si acabaran de descubrir un nuevo mundo juntos. Con el paso de los meses, la dinámica entre Álvaro y Claudia comenzó a transformarse de maneras que ni siquiera ellos habrían imaginado al principio. Lo que había empezado como un matrimonio de conveniencia se convirtió en una colaboración genuina, donde ambos descubrieron que sus fortalezas complementaban las debilidades del otro. Claudia no solo era la esposa que todos veían en las fotos oficiales. Pronto se convirtió en una figura clave dentro de la empresa, ganándose el respeto incluso de los más escépticos. Una mañana, mientras revisaban informes en la sala de juntas, Álvaro observó cómo Claudia lideraba la reunión con una claridad y precisión que dejaron a todos impresionados. Su capacidad para interpretar datos, prever riesgos y proponer soluciones innovadoras era asombrosa. Los ejecutivos, hombres y mujeres acostumbrados a tratarla con cortesía superficial, ahora la miraban con admiración sincera. Era evidente que ya no la veían como la esposa del jefe, sino como una líder nata. «Creo que deberíamos considerar expandirnos hacia nuevos mercados», dijo Claudia, señalando un gráfico en la pantalla. Este análisis muestra que hay oportunidades que no podemos ignorar. Uno de los socios más veteranos, quien inicialmente había cuestionado su participación en las decisiones estratégicas, levantó la mano para intervenir. «Tienes razón, Claudia. No habíamos visto esos números desde esa perspectiva. Creo que tu enfoque podría ser justo lo que necesitamos». Álvaro sonrió discretamente desde su asiento, orgulloso de cómo ella había logrado imponerse sin perder su autenticidad. Sabía que detrás de esa confianza recién ganada había horas de trabajo, noches en vela estudiando documentos y un esfuerzo constante por demostrar que no estaba allí solo por su apellido. Pero también sabía que Claudia no buscaba aplausos ni reconocimiento. Lo hacía porque creía firmemente en el valor del esfuerzo colectivo. Más tarde, cuando estaban solos en el despacho, Álvaro no pudo evitar expresar lo que sentía. «No tienes idea de cuánto has cambiado las cosas aquí», le dijo, apoyándose contra el escritorio mientras la miraba con admiración. «Cuando te casaste conmigo, pensé que sería yo quien tendría que guiarte. Pero ahora veo que eres tú quien me está enseñando». Claudia dejó escapar una risa suave, pero había un brillo especial en sus ojos. «No se trata de quién guía a quién, Álvaro. Se trata de trabajar juntos, de construir algo que sea más grande que nosotros mismos. Eso es lo que hace que las relaciones, ya sean personales o profesionales, funcionen». Álvaro asintió lentamente, comprendiendo lo que decía. Había aprendido a verla no solo como una compañera sentimental, sino como una aliada, una persona cuya visión y determinación lo inspiraban a ser mejor. Juntos, habían creado un equilibrio donde antes solo había tensión y desconfianza. Pero lo más sorprendente fue notar cómo ese cambio también influía en el equipo. Los empleados comenzaron a trabajar con más entusiasmo, motivados por la química palpable entre Álvaro y Claudia. Las decisiones tomadas en conjunto parecían tener un impacto más profundo, como si la unidad entre ambos irradiara hacia el resto de la organización. Una noche, después de una jornada especialmente productiva, Álvaro y Claudia caminaron por los pasillos de la oficina vacía. Las luces estaban apagadas, y solo el reflejo de la luna iluminaba los ventanales. «¿Sabes?», dijo Álvaro, rompiendo el silencio. «Nunca pensé que este matrimonio nos llevaría aquí, a algo tan real». Claudia lo miró, su rostro apenas visible bajo la penumbra. «El matrimonio no es solo un contrato, Álvaro. Es una promesa de crecer juntos, de enfrentar lo que venga. Y creo que estamos empezando a entender eso». Álvaro sintió un calor en el pecho, una mezcla de gratitud y anticipación. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabía que, juntos,
Podrían enfrentar cualquier cosa. El eco de sus pasos resonaba en el silencio del edificio, como un recordatorio de que cada decisión, cada conversación, los acercaba más a algo que ninguno de los dos había previsto, una verdadera sociedad basada en confianza y entendimiento mutuo. La sala de conferencias estaba abarrotada, un mar de trajes oscuros y miradas expectantes. Era el día de la presentación del nuevo plan estratégico de la empresa, un proyecto que había llevado meses de arduo trabajo. Álvaro se encontraba al frente del podio, pero esta vez no estaba solo. A su lado, Claudia lo acompañaba, erguida y serena, con una presencia que ya no pasaba desapercibida para nadie. Las luces de los reflectores iluminaban sus rostros mientras las cámaras capturaban cada gesto. Álvaro ajustó el micrófono y comenzó a hablar, su tono firme pero cargado de emoción contenida. Hoy estamos aquí para compartir algo más que cifras y estrategias, dijo, mirando brevemente a Claudia antes de dirigirse al público. Este proyecto no habría sido posible sin el esfuerzo conjunto de todo el equipo. Pero quiero destacar especialmente a alguien cuya visión ha sido fundamental para este logro. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Los asistentes intercambiaron miradas curiosas, preguntándose quién sería el destinatario de tal reconocimiento. Álvaro extendió una mano hacia Claudia, invitándola a acercarse al podio. Claudia no solo es mi esposa, continuó, su voz resonando con claridad, sino también una líder incansable, una persona cuya inteligencia, dedicación y capacidad para ver más allá de lo evidente han transformado la manera en que operamos como empresa. Sin su contribución, no estaríamos aquí hoy. Claudia lo miró por un instante, sorprendida pero complacida. Luego, avanzó hacia el podio con paso seguro, aceptando el micrófono que Álvaro le ofrecía. Por un momento, sus ojos recorrieron la sala, conectando con los rostros atentos que la observaban desde las butacas. «Gracias, Álvaro», dijo, su tono calmado pero lleno de fuerza. «Pero quiero dejar algo claro. Este éxito no es mío ni tuyo. Es de todos los que han trabajado juntos, creyendo en algo más grande que ellos mismos. La verdadera riqueza no está en los números que vemos en los informes, sino en las relaciones que construimos y en el impacto que dejamos en quienes nos rodean». Sus palabras resonaron en la sala como un eco profundo, provocando murmullos de aprobación entre los asistentes. Algunos aplaudieron espontáneamente, mientras otros asentían con admiración. Era evidente que Claudia había tocado una fibra sensible, recordándoles a todos lo que realmente importaba. Cuando terminó de hablar, Álvaro la miró con una mezcla de orgullo y gratitud. Sabía que aquel momento no era solo un reconocimiento profesional, era también un hito en su relación. Había algo poderoso en admitir públicamente lo mucho que significaba para él, algo que iba más allá de las palabras. Después de la presentación, mientras los empleados y socios se acercaban a felicitarlos, Álvaro notó cómo las dinámicas habían cambiado. Ya no eran solo el jefe y su esposa, ahora eran vistos como un equipo inseparable, una pareja que lideraba con autenticidad y propósito. Más tarde, cuando estaban solos en el balcón del edificio, observando las luces de la ciudad que titilaban como estrellas, Claudia rompió el silencio. «No esperaba que dijeras eso hoy», admitió, su voz apenas un susurro. Álvaro sonrió, mirándola con ternura. «Lo decía en serio. No solo has cambiado esta empresa, Claudia. Me has cambiado a mí». Ella lo observó por un momento, como si intentara descifrar algo en su expresión. Luego, colocó una mano sobre la suya, transmitiendo una calidez que no necesitaba palabras. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el aroma fresco de la noche. Álvaro sabía que aún quedaban retos por enfrentar, decisiones difíciles que tomar, pero también sabía que, con Claudia a su lado, cualquier obstáculo parecía más pequeño, más manejable. En ese instante, bajo el vasto cielo nocturno, ambos sintieron que algo dentro de ellos había evolucionado. Lo que alguna vez fue un matrimonio práctico ahora se había convertido en una alianza profunda,
basada en respeto mutuo y una visión compartida del futuro. El tiempo, como el agua de un río, había ido moldeando la relación entre Álvaro y Claudia. Lo que comenzó como un matrimonio frío y calculado se transformó en una historia que ni ellos mismos habrían imaginado al principio. Una noche, mientras caminaban por los jardines de la mansión bajo un cielo estrellado, Álvaro rompió el silencio con una pregunta que llevaba semanas rondándole la mente. «¿Recuerdas aquel día de la boda?», dijo, su voz suave pero cargada de nostalgia. «Cuando te vi por primera vez con ese velo, pensé que me estabas ocultando algo. Ahora sé que no era tu rostro lo que escondías, sino una lección que yo necesitaba aprender». Claudia sonrió, sus ojos reflejando la luz de la luna como pequeñas constelaciones. «Nunca quise engañarte, Álvaro. Solo quería que entendieras que las personas somos más que lo que se ve a simple vista. Que el amor no nace de una apariencia, sino de lo que compartimos cuando decidimos ser vulnerables». Álvaro asintió lentamente, comprendiendo ahora lo que ella había intentado enseñarle desde el principio. El velo no había sido una barrera, sino una invitación a mirar más allá, a descubrir la profundidad que existe en cada persona. Y él, sin darse cuenta, había aceptado esa invitación, dejándose llevar por un camino de autodescubrimiento y crecimiento. Un año después, durante una cena íntima en la misma sala donde todo había comenzado, Álvaro levantó su copa para brindar. Los años habían pasado rápido, pero también habían sido inmensamente significativos. La empresa prosperaba, el equipo los admiraba, y su relación había florecido de maneras que nunca imaginaron. «Por Claudia», dijo, su voz firme pero emocionada, «quien no solo cambió mi vida, sino que también me enseñó a ver el mundo de otra manera. Gracias por mostrarme que el éxito no se mide en dinero, sino en los lazos que construimos y en el amor que compartimos». Claudia lo miró con los ojos brillantes, sosteniendo su copa con delicadeza. «Y gracias a ti, Álvaro, por abrirte a este viaje, por permitirte cambiar y crecer junto a mí. No hay mayor riqueza que encontrar a alguien con quien redefinir el futuro». El tintineo de las copas resonó en el aire, sellando un momento que encapsulaba todo lo que habían vivido. Ya no eran dos extraños unidos por un contrato. Eran dos almas que habían elegido caminar juntas, enfrentando desafíos, superando malentendidos y encontrando belleza en lo inesperado. Esa noche, mientras se sentaban frente a la chimenea, Álvaro tomó la mano de Claudia y la sostuvo con firmeza. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. Sus miradas lo decían todo. Habían aprendido a valorar el presente, a abrazar la autenticidad y a reconocer que el verdadero amor no es perfecto, sino real. En algún lugar profundo de su corazón, Álvaro supo que su historia no era solo sobre ellos. Era un recordatorio para cualquiera que alguna vez dudara de su capacidad para cambiar, para amar o para encontrar significado en medio de la incertidumbre. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes en las paredes, como si el universo mismo quisiera celebrar su transformación. Afuera, el viento soplaba suavemente, llevándose consigo las hojas secas y los últimos vestigios de un pasado que ya no los definía. Y así, bajo el calor de una llama eterna, Álvaro y Claudia supieron que su matrimonio, aunque había comenzado como un arreglo práctico, se había convertido en algo mucho más grande, una historia de resiliencia, redención y amor genuino, escrita no con palabras, sino con elecciones, sacrificios y la valentía de mirar más allá de las apariencias.